Bueno, estamos en la sesión número 5, que corresponde a Efesios 3 del 1 al 13. En estos versículos nos encontramos, no nos encontramos a un hombre destacándose. Esto normalmente la gente destaca al hombre y en este sentido, pues Pablo realmente él mismo está diciendo que la importancia no es suya, que él simplemente es un instrumento de Dios. Entonces vamos a ver que sí, nuestro entendimiento suele ir porque le gusta al corazón ensaltar al hombre, pero en realidad no se está destacando un hombre, sino está destacando al Evangelio, ¿verdad? Está avanzando por la gracia de Dios. Pablo no es la causa de nada, es el instrumento al que Dios cedió confiarle la revelación del misterio. No porque él lo mereciera, ni porque hubiera tomado una decisión correcta, sino porque Dios quiso dar a conocer su plan eterno. Todo lo que hace con nosotros no lo hace por mérito nuestro, ¿verdad? Aunque a veces nuestro corazón nos hace creer que sí, pero en realidad no. En realidad lo hace porque es el propósito suyo, elige a la persona y esa persona pues simplemente es instrumento. El apóstol, como veremos, se distingue o se describe como prisionero de Cristo, no prisionero romano, ni prisionero de los judíos, ni prisionero de Cristo, mostrando que su situación, su vida y su misión están determinadas exclusivamente por la obra de Dios. Aquí se revela el misterio guardado desde los siglos, que en Cristo, los que estaban lejos y los que estaban cerca, no como grupos naturales, sino como aquellos que han sido llamados, participan de la misma vida, la misma promesa y la misma herencia. Pablo no habla de su capacidad, por supuesto, sino desde la gracia que le fue dada, por don, gracias a Dios, ¿verdad? Para anunciar las riquezas de Cristo. Incluso su sufrimiento forma parte de este propósito y habla por sí mismo. Entonces, bueno, vamos a ver la parte, porque es bastante curiosa. Hay algunas palabras que llaman mucho la atención. Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Por esta causa. Siempre que tú leas, tú tienes que saber qué estás leyendo. Entonces dice, por esta causa, tú tienes que preguntarte, ¿por qué causa se está refiriendo? ¿Okay? Por esta causa apunta directamente a lo que Pablo acaba de explicar en el capítulo 2. ¿Qué explicó? Que Dios ha unido en un solo cuerpo a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, creando una nueva humanidad en Cristo y edificando un solo templo espiritual donde Él habita. Esta es la causa, ¿verdad? Esa obra completa de reconciliación y ese propósito eterno de Dios son la causa. Por esta causa, por esto que Dios ha hecho, por este plan de Dios, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo. A la luz de esta obra divina, Pablo se presenta como prisionero de Cristo Jesús, mostrando que su situación, estar preso, no está controlada por los hombres ni por Roma, sino por Cristo mismo. Sus cadenas forman parte de este propósito eterno que Dios está llevando a cabo y por eso dice que es por vosotros los gentiles, no porque ellos lo hayan encarcelado, sino porque Dios lo ha puesto en esa condición para que el Evangelio llegue a los que antes estaban lejos, los gentiles. El versículo no destaca a Pablo, sino el plan soberano de Dios que lo coloca exactamente donde quiere para revelar el misterio ahora manifestado en Cristo. Uno de los argumentos que tenían los falsos maestros, los judaizantes, estas personas que llegaban a la iglesia de los gentiles y querían meter la ley y todo esto, uno de los argumentos que tenían para desprestigiar a Pablo era que si él realmente fuese un apóstol de Jesucristo, no estaría preso.
Es decir, Dios, Jesús no lo tendría preso. Esto bajo a la lógica religiosa, pues efectivamente tiene su lógica, porque la religión siempre busca el beneficio del hombre y busca que Dios traiga beneficio al hombre. Él se defiende de forma que, mira, yo estoy preso, pero no por los hombres, ni porque Dios no tenga poder, sino porque Dios así lo ha estipulado para su propósito. A veces nos pasan cosas que no entendemos, la mayoría de las veces, sobre todo cuando son dificultades, cosas que nos encontramos que nosotros no hemos tenido la culpa o que... Y la mente y el corazón nos hace, ¿verdad?, turbarnos como no entendiendo, pero eso no quiere decir que Dios no tenga propósito y que se le haya pasado. Ay, es que, ay, ya lo que ha pasado ahora, a ver, lo voy a arreglar para que no pase. No, todo tiene propósito. Esto es lo que tenemos que, lo estamos viendo con Job, ¿verdad? Que había un propósito, aunque él no podía entender. Lo vamos a ver que el próximo domingo va a clamar un alma ahí destrozada que no sabe por qué, pero, y esta es la naturaleza nuestra debilidad produce esto, pero Dios no tiene debilidad. A Dios no se le escapa nada. Ah, pero es que no podía haberlo hecho de otra forma, que no estuviera preso, o no sería más útil Pablo yendo por las iglesias predicando. Pues no, porque Dios si lo hace así, Él es más sabio que nosotros. ¿Ven? Aunque nosotros siempre damos ideas, los apóstoles daban ideas a Jesús. Ay, mira, despídelos, que van a pasar mucha hambre y aquí no tienen nada para comer. Ellos se adelantaban a los propósitos de Dios. Nosotros somos iguales, ¿no? Ahora, Dios no. Dios lo que hace, hay que estar seguro de que lo que hace, lo hace y es porque tiene una causa justificada y es mayor que lo que nosotros creemos y sabemos. Entonces dice que por la causa, Pablo estaba por la causa del avance del Evangelio, por esta unión de lejos y cerca, por esta causa él está prisionero de Cristo. Es un propósito de Dios para la causa del Evangelio. ¿Amén? Y dice, por vosotros los gentiles, no diciendo que tengan culpa los gentiles, sino que, bueno, Dios lo está haciendo, está favoreciendo, me tiene preso y es por vosotros. Es para gracias para vosotros, para don para vosotros. Ahora ya vemos más adelante. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esa frase de y si es que habéis oído está mal traducida. La mayoría de las traducciones lo dice de otra forma, porque así parece como que, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Quién es Pablo? No, y en realidad ellos sabían quién era Pablo y sí habían oído. Eso es. Si es que da posibilidad de que diga, a lo mejor no han oído. En otras lo traduce como ya sabéis o como ya habéis escuchado. Es distinto, ¿verdad? No es lo mismo decir, si es que habéis oído, como ya sabéis. Ellos sabían eh, esta palabra, administración, había sido puesto como para administración. ¿Qué es lo que ya sabían? Pues el encargo de Dios a Pablo con respecto al plan de la redención para todas las naciones. Pablo ha sido llamado para llevar el Evangelio a todas las naciones. La palabra administración en griego es oikonomía, de donde viene la palabra también economía, oikonomía. Nos muestra que Pablo no creó el mensaje, no diseñó la misión, no propuso el plan, no se ofreció para el encargo y no es el dueño de lo que anuncia. Solo gestiona lo que el dueño, Dios, le entregó. Esto es administración. Administración no es que yo cree un plan, yo lo lleve a la práctica, yo sea el creador del plan. No, administración es que Dios ha creado un plan, Dios ha creado, ese plan es perfecto y ahora me lo ha entregado a mí para que yo lo desarrolle y encima está conmigo
desarrollando el proyecto para que al final se cumpla su proyecto. Pablo era la administración, no es suyo el Evangelio. El Evangelio es de Dios y él le delega. Hay una parte donde le dice, mira, Pablo, esta es tu misión. Tienes que llevar el Evangelio a los gentiles, a todas las naciones. Y para esto vas a estar en la cárcel. Entonces, lo que Pablo gestionaba era la gracia que a través de Jesucristo Dios entregó a todas las naciones. El hecho de que se le encargara llevarla a los gentiles era precisamente lo que había llevado a la prisión. Y Pablo sabía que todo formaba parte del plan de Dios para cumplir que se había encomendado. Vemos que Pablo lo tenía muy claro, por eso Dios lo utilizó para escribir las cartas que ahora son parte de la palabra, verdad revelada de Dios. Nosotros, pues gracias a esta palabra y a esta seguridad de Pablo, pues cada día vamos teniendo más seguridad, ¿verdad? En que realmente Dios tiene el control de todo, porque vemos el contraste, vemos cómo Pablo, estando preso, está conforme, es un plan de Dios, ¿no? ¿Qué habré hecho? ¿Qué pasará? ¿Qué he hecho mal? Señor, sácame de la cárcel. ¿Ves? No hay esa posición, sino está claro y definido. Estoy en la cárcel porque Dios así lo ha estipulado y esto tiene que ver con el plan, con la administración que me encomendó para llevar el Evangelio a los gentiles. Podríamos hacernos la pregunta, ¿estoy yo seguro de que donde yo estoy dentro de la administración, lo que Dios me ha dado para administrar, mi familia, mi hijo, mi matrimonio, las personas que yo estoy alrededor? Estoy, aunque me encuentro en una posición de... imaginaros Pablo en la cárcel, nosotros estamos un poco mejor. Bien. Veamos Efesios 3, de 3 al 6. Que por revelación, esta administración, ese trabajo, esta entrega que Dios hace a Pablo, dice que le fue, por revelación, me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ya hemos visto cuál era el misterio, ¿verdad? El unir a todos en un cuerpo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es lo que se le había encargado, lo que se había revelado, y esto es lo que ellos ya sabían de por sí de Pablo. Explica Pablo que el ministerio que anuncia no procede de él, sino que le fue revelado por Dios. Muy importante. Lo mencionó brevemente al inicio de la carta, pero ahora lo expresa con claridad. Este misterio había permanecido oculto en tiempos pasados. Y ahora nosotros viendo Job, Levítico, Éxodo, viendo todo esto, vemos como ahora ya lo que estaba oculto, que no se veía, que parecía esto historia, que parecía cómo Dios había sacado al pueblo, no teníamos ni idea, ahora ¡guau! Se ha revelado. En los tiempos de ahora, Dios ha traído la revelación una vez que ya Cristo pagó la paga y resucitó. Y ahora está sentado y está creando el cuerpo. Entonces, no es la unión de dos grupos naturales judíos, parece que está diciendo que ha unido a los judíos y a los gentiles. No, no es la unión de dos grupos naturales, sino la unión espiritual de aquellos que reciben el Evangelio. Ahora, esto es así de claro, tanto judíos como gentiles, porque en el Antiguo Testamento, bajo la revelación, bajo la limitación que tenían, estaba limitado a los judíos. No, no, ahora también los gentiles entran dentro de lo mismo. Pero no está hablando de dos naciones, está hablando de las personas que son alcanzadas. Sabemos que no todos, ¿verdad?, llegan al Evangelio. Muchos son llamados, pocos los que lo alcanzan o son acogidos. Entonces,
No es la unión de dos grupos naturales, sino la unión espiritual de aquellos que reciben el Evangelio. El énfasis no está en la etnia, sino en la vida nueva en Cristo, que hace desaparecer la separación que existía en la carne. En realidad, parece que está hablando de la separación entre judíos y gentiles, y en realidad a nosotros eso no nos importa. La separación que importa tanto a los judíos como a los gentiles es la separación que teníamos con el pecado con Dios, y eso ha venido a romper para tanto judíos como gentiles puedan entrar ahora al cuerpo de Cristo. Entonces, Efesios 3, 7, 9, del cual yo fui hecho ministro por el don, gracia, por gracia, por don, de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fue Dios quien hizo ministro a Pablo por gracia. No se lo hizo él, el pobre no pensaba que iba a ser ministro de los cristianos, iba persiguiendo cristianos. Él no se merecía nada, considerándose el último de los santos que podría alcanzar tan honorable visión. La palabra griega traducida como inescrutable es anexiaston, no sé cómo se diría en griego. Significa, esta de inescrutable, ¿vale? Significa imposible de rastrear, imposible de medir, imposible de agotar, sin límite, que no puede seguir hasta el, que no puede seguirse hasta el final. Aplicado a Cristo, esto significa no hay forma humana de abarcar la totalidad de lo que Cristo es y da. No hay forma, ni entendemos, ni podemos llegar a comprender la dimensión, ¿verdad? La dimensión de lo que Cristo es y da. Pablo no habla de riquezas en Cristo, sino de las riquezas que son Cristo mismo. No es una herencia aparte de él. Cristo es la herencia. Por eso nunca se trata de bendiciones para mi vida, sino de la persona de Cristo en quien reside toda la plenitud de Dios. Ahí es donde está la verdadera bendición, en Cristo. Cuando dice dispensación, esta palabra ha sido muy mal usada en la religión y habla de dispensación, son los distintos dispensaciones, las distintas épocas en las que Dios... Bueno, esta palabra dispensación es exactamente la misma en griego que ha utilizado al principio para administración. Por eso en algunas versiones la primera la habla también como dispensación, pero no tiene nada que ver con eras, tiene que ver con administración. Entonces vamos a ver qué es eso. Es la misma palabra que la anterior traducido como administración, oikos. Y está compuesta de dos palabras griegas. Oikos, que significa casa, y nomos, que es norma, gestión, orden. El orden, la gestión de la casa, administración, ¿no? Nada de cuando digáis las 7 dispensaciones de Dios, y nada. Hay solo una era, la era de Cristo. No hay más. Desde el principio hasta el final, solo hay una dispensación, si es que lo pudiéramos llamar así, pero en realidad no es. Esto es una administración. Es administrar. Significa gestión de una casa, manejo de algo que pertenece a otro. Por eso somos mayordomos, administradores, ¿verdad? Encargados para administrar bienes ajenos, responsabilidad para distribuir
lo que el dueño dispuso. En lenguaje actual, la manera en que el dueño organiza y reparte su plan dentro de su casa. Efesios 3, del 10 al 12. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Bueno, va acercándose al propósito de esta administración. Dios tiene un plan, un misterio que estaba oculto, ahora lo ha revelado. Este plan se crea a través de lo que ha hecho Cristo, la muerte y la resurrección. El misterio es reunir a todos en esa... Y para hacer esto ha delegado, ha dado dones a las personas, ¿verdad? Que en realidad son administradores. Él los ha dado la administración, lo que él ha creado cada uno, para que esto pueda cumplirse, ¿vale? Ahora llega un poco a ver qué función tiene todo esto y dar un poco lógica. Para Pablo, Pablo revela para qué Dios dio a conocer el misterio. Para que por medio de la iglesia, el cuerpo de Cristo, no como edificio ni como institución, sino como el cuerpo vivo de los renacidos en Cristo, sea manifestada la multiforme sabiduría de Dios. Esta sabiduría no es un sistema doctrinal, sino la revelación de Cristo mismo actuando en un pueblo que participa de su vida. En realidad, no es algo intelectual. Él se da a conocer. Nosotros podemos llegar a conocer a Cristo porque en Cristo Él se da a conocer. Entonces, en realidad, cuando estamos trabajando la palabra en Cristo ya, lo que estamos haciendo es teniendo una relación con Cristo para llegar a conocer a Cristo. Pero es Él el que se da a conocer, no que nosotros intelectualmente a través de la palabra podamos llegar a conocer. Por eso la palabra esa dice, Señor, Señor. Y dice, no os conozco. No os conozco. Si no, ¿por qué? ¿Por qué no los conocía? Si no los conocía él a ellos, ¿cómo ellos lo iban a conocer a él si es él el que se da a conocer? Entonces, sino la revelación de Cristo mismo actuando en un pueblo que participa de su vida. Y esa manifestación no se dirige en primer lugar a los hombres, sino a los principados y potestades. El plan eterno de Dios hace visible al ámbito espiritual que Cristo ha vencido, que su cuerpo está vivo y que la obra de Dios no puede ser detenida. Por eso el Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo, antes de entrar, o sea, cuando dice que nos está convenciendo, antes de llegar a Cristo, cuando dice que nos está convenciendo, ¿de qué nos convence? De pecado, de justicia es lo que Cristo ha hecho, y de juicio. Y cuando él aclara en ese versículo qué es el juicio, dice de que él, el enemigo, Satanás, ya ha sido juzgado. Es decir, no tiene poder, ya ha sido juzgado, no tiene ningún poder. Él me convence, ¿para qué? Para que cuando yo entro en Cristo, me ha convencido, yo entiendo claramente cuál es la posición derrotada del enemigo. Amén. Ahora, yo como cuerpo, como iglesia, ¿cómo actúo? Como parte de Cristo para mostrar esta evidencia, él lo hace a través de nosotros, esta evidencia a los que está convenciendo, ¿no? A los que todavía están fuera. Pablo explica que esto no es un proyecto reciente, sino un propósito eterno, establecido por Dios desde antes de la creación y realizado plenamente en Cristo Jesús. Todo lo que ocurre, la reunión de los renacidos, el misterio revelado, la gracia dada, incluso la prisión de Pablo, se mueve dentro de este diseño que Dios fijó desde la eternidad. No se le escapa nada a Dios, es imposible. No hay nada superior a Él, Él es todo.
no hay nada por encima de él está arriba del poder y es todopoderoso. ¿Okay? Esto es importante, que cada día la palabra nos vaya dando esa, porque eso nos da seguridad. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro corazón nos van a engañar y nos va a decir, no, es que se le ha pasado, es que no se ha dado cuenta, es que lo hace, y va a traer cosas ilógicas de este Dios único, todopoderoso. Finalmente, Pablo afirma que es en Cristo y únicamente en Él que los renacidos tienen libertad, acceso y seguridad delante de Dios. Y se está refiriendo a la parte de Padre, a la parte santa que no puede relacionarse con el pecado. No hay mediación humanas, no hay méritos, no hay temor. La confianza no nace de la persona, sino del hecho de estar en Cristo, que ha abierto el camino para acercarse a Dios sin condenación y sin distancia. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, no existe para sí mismo, sino para exhibir la victoria, la sabiduría y el propósito eterno de Dios. Este es el fundamento de la Iglesia. La seguridad y el acceso al Padre descansan solamente en la obra consumada de Cristo, no en la de la Iglesia. Por lo cual, Efesios 3:13, el último, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Termina como ha empezado, ¿verdad? Lo que empezó, estoy por vosotros, preso de Cristo, por vosotros, tal, termina. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo cierra la sección recordando a los efesios que sus tribulaciones no deben causar desánimo, porque no son un fracaso ni un obstáculo. Su prisión no es producto del poder de los hombres, sino parte del plan de Dios que está llevando a cabo. Lo que el mundo interpretaría como debilidad, es lo que los judaizantes y estas personas hacían en los grupos, ¿no? En las iglesias cuando iban los gentiles, Dios lo convierte en un medio para que el evangelio se extienda y para que la iglesia reciba revelación. Por eso Pablo dice que sus sufrimientos son gloria para los creyentes. No porque haya mérito en sufrir, sino porque su situación confirma que el propósito eterno de Dios avanza incluso en circunstancias que parecen contrarias. Su prisión se convierte en evidencia de que el Evangelio no depende de circunstancias favorables, sino del poder de Cristo. Bueno, parece que se ponen de acuerdo los libros que estamos estudiando. Los que hemos ido en Job, pues vemos que estamos tratando también lo mismo. Lo que pasa es que Job lo trata más a un nivel personal. En este sentido, Job es un libro que nos habla de ese trato directo de Dios con nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para una revelación del propósito que Él tiene en nosotros. Efesios es un libro para mostrarnos la posición en Cristo. Y cuando hablamos en Cristo, ya no está hablando de nosotros solo, está hablando de esa posición en la que todos los que han entrado en Cristo, son salvos, son renacidos, participan de esa naturaleza. Entonces es muy difícil entrar en Efesios, a estudiar Efesios, para querer conocerse uno personalmente. No, Efesios es para conocer a Cristo y en el lugar donde uno está. Y por supuesto, pues todos los que estamos en Cristo estamos ahí. Dios está revelándose a cada uno de nosotros como Job, pero el conjunto nuestro está siendo trabajado para un propósito. Y ese propósito es extender la gloria, mostrar la gloria a través de nosotros a los que todavía están fuera, con el propósito de que poderlos llevar al lugar donde les puede dar a conocer. Es cierto que hemos sido muy engañados con la religión y parece que, como el comentario que me han puesto en uno de los vídeos, ¿no?
estaba hablando de la salvación y dice, siempre estáis con la salvación. ¿Qué rollo sois con la salvación? Ah, mira, olvídate de la salvación y sé feliz. Digo, no, vamos a ver, ¿dónde has sacado eso, no? Que no, ¿en qué manual, qué libro, quién es el que te está? Entonces, esto es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que te centres en tu felicidad, cosa que es imposible, porque nunca uno está completo, ¿verdad? Siempre el corazón pide más, y ahora esto, y las circunstancias, y parece como que las cosas, según va uno creciendo, se van poniendo más contrarias. Cuando eres joven parece que todo va bien, entre comillas, porque la cosa está complicada. O cuando eres niño. Y tampoco, porque si tienes problemas en tu casa, con tus padres, separación, eh, también es complicado. Pero hay veces que no, hay veces que los niños crecen en un ambiente bueno y parece que no pasa nada, pero según uno va creciendo se va dando cuenta de que, wow, este mundo no es tan fácil ni tan... Y efectivamente va buscando la felicidad. Y parece que Cristo es el que me trae la felicidad, pero en realidad estoy buscando mi felicidad, no el propósito de Dios para ser usado para la felicidad del resto. Estando en Cristo, yo no sé si uno es feliz o no es feliz, yo soy feliz, pero lo que sí está claro es que vamos a llegar a esa plenitud cuando ya nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, este mundo físico eh, cargado, deje de estar y estemos eternamente, como dice la palabra, eh, cielos nuevos, tierra nueva, con un cuerpo glorificado, unidos en Cristo. Amén. Casados, siendo la esposa de Cristo. Entonces, bueno, hasta aquí, hasta el versículo, hemos leído hasta el versículo 13 y el próximo día pues seguiremos desde el versículo 14, me imagino que hasta el 21, ya lo colocaré. Amén.